amigos, en esta mañana haremos un recordatorio en cuanto a las cosas, a las predicaciones, a los temas que todo este mes hemos empezado a hablar, a comentar sobre ellos. Sabemos que desde que comenzó esta pandemia que ha afectado a todo el mundo, empezamos y los hermanos nos tomamos la dedicación de traer estudios de fortalecimiento, de que nos anime espiritualmente, de que nos ayude a seguir adelante, que nos ayude a continuar, a seguir en este camino cristiano. Y la primera predicación, el primer tema que abordamos fue la ayuda en tiempos de necesidad. Es decir, sabemos que podemos echar mano de esa vida eterna, de esas promesas que Dios ha hecho. Tenemos a Dios, que es grande, que es misericordioso, que no nos deja, en ningún momento de nuestras vidas. Hablamos que tenemos a Cristo, y en sí, hermanos, que tenemos a Dios y a Cristo. A alguien más que tenemos, pues es a nuestros hermanos en Cristo. A esos hermanos que están allí, que están pasando por lo mismo que yo. Así que, hermanos, amigos, hablamos y decimos, tenemos ayuda en tiempos de necesidad. Después, mis hermanos, amigos, pasamos al tema de hablar sobre nuestro destino final. Hablar que en sí tenemos algo que queremos alcanzar, algo que nos espera en más allá, una fe, una convicción que tenemos de algo que esperamos. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha prometido, y por medio de Cristo Jesús, hermanos, todos y cada uno de nosotros que obedecemos la voluntad de Dios, tenemos esta esperanza fija, que tenemos un destino final, y que es que cada uno de nosotros debe de añorar, debe de desear, ¿de qué? De ir hacia las mansiones celestiales. Mis hermanos, después pasamos en sí a otro tema que hablamos, ¿qué es lo que pasa cuando la muerte llega? Hablamos y decimos de que todo en nuestra vida tenemos que tenerla en orden. Tenemos que tratar de limpiar todo, esas cosas malas de nosotros. Tenemos que quitar de nuestra mente, de nuestro corazón, todo aquello que no necesitamos para en sí poder vivir una vida que agrade a Dios. Y así, como hablábamos la semana antepasada, antes de esta, podamos llegar a las mansiones celestiales. Y mis hermanos, la semana pasada, mi hermano Samuel se dio a la tarea de encargar, en sí, de traer la predicación, de confiar, en las palabras de Dios, de en sí, de tener en nuestras mentes, en nuestros corazones, siempre presente lo que dice la palabra de Dios, y nos decía, Cristo nos dice, tengamos ánimo. En cualquier circunstancia, en cualquier cosa que pase, dice, tengan ánimo, mis hermanos. Y hermanos, todas estas predicaciones han sido en sí, creo que de alimento espiritual, de beneficio para todos y cada uno de nosotros. Nos han ayudado quizá en estos tiempos difíciles. Y mis hermanos, en esta mañana creo que en lo que lo podemos resumir, creo que el tema que abarca todo esto, que podamos en sí poner y juntar y decir, creo que sin esto no podría hacer nada de lo demás. Hermanos, el título de esta lección viene siendo la confianza de un cristiano. ¿Y por qué, hermanos, decimos, ¿por qué, hermano? ¿Por qué esta confianza de un cristiano, si no existe, todo lo demás no puede ocurrir? Bueno, mis hermanos, la cuestión es de que si nosotros no tenemos esa confianza en Dios, mis hermanos, podemos predicar, podemos oír miles de clases, pero que si en mí no haya esa convicción, si en mi corazón no hay esa certeza, si en mi corazón no hay esa seguridad que solamente Dios me puede dar, mis hermanos, todas las demás cosas que oiga en sí no me son de beneficio. Mis hermanos, muchas de las veces hablamos sobre la fe y hablamos sobre la confianza. Y en sí, muchas de las veces las usamos intercambiadamente. Vemos que la fe la acompañamos de confianza, o si tenemos confianza decimos, tenemos fe. Pero mis hermanos, es bueno ver que estas dos palabras en sí tienen su diferencia. Tienen en sí algo que en sí significa algo diferente. Vemos que la confianza y la fe, como decíamos, muchas veces son usadas intercambiablemente. Pero sí hay una diferencia. Mis hermanos, la fe
la misma palabra de Dios la describe y la da a conocer. Dice aquí, ¿verdad? Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, mis hermanos, cuando hablamos de fe, estamos hablando de algo espiritual. Estamos hablando de que nosotros tenemos esa certeza, hemos creído a lo que hemos oído y sabemos que tenemos que, dice, unas mansiones celestiales, tenemos la vida eterna. No las vemos, no tenemos nuestra vista, no las ha visto. Pero en sí, hermanos, a través de la Escritura, a través de lo que nosotros vamos leyendo en la palabra de Dios, dice, nuestra fe, nuestra creencia, lo que hemos aprendido y lo creemos, dice, esto nos lleva a tener ¿qué? Una fe, ¿verdad?, en las cosas de Dios. Mis hermanos, la confianza en sí es esa seguridad. Es una esperanza firme que alguien tiene, ¿verdad?, de otro individuo o de algo. Es decir, cuando hablamos de confianza, es algo, ¿verdad?, que he aprendido, es algo, ¿verdad?, que veo que otra persona ha hecho por mí. Tengo esa seguridad, tengo esa firmeza que esa persona va a estar allí, ¿verdad?, para responderme. Y mis hermanos, por eso es, ¿verdad?, que decimos, bueno, usualmente la fe hablamos de confianza y confianza hablamos de fe. Pero mis hermanos, cuando vemos, ¿verdad?, cada una de estas dos palabras, vemos, ¿verdad?, que en sí tienen, ¿verdad?, un poco de diferencia. Por lo tanto, hermanos, amigos, por eso es que quiero concentrarme en esta mañana en lo que viene siendo la confianza, ¿verdad?, del cristiano. Mis hermanos, confiar es lo que hacemos debido a la fe que se nos ha dado. Es decir, allí en Efesios capítulo 2 nos habla, ¿verdad?, de que nosotros tenemos esa fe porque es don de Dios, es decir, por esa gracia, ¿verdad?, nosotros hemos sido salvos y es por esa fe, ¿verdad?, que alcanzamos nosotros a creer, a tener esa visión, ¿verdad?, de lo que nos espera. Mis hermanos, confiar significa que creemos en las promesas de Dios en cualquier circunstancia, incluso cuando la evidencia parece ser lo contrario. Mis hermanos, un ejemplo, ¿verdad?, que podemos ver en cuanto a tener confianza y verlo quizá un poco diferente, ¿verdad?, cuando tenemos fe, es algo muy sencillo. Cuando usted, ¿verdad?, quizás estuvo chico, o a lo mejor, ¿verdad?, usted tiene niños chicos, usted, ¿verdad?, quizás los pone en un lugar alto, y ese niño, ¿verdad?, ese individuo, quizás usted, en su mente, usted tenía, ¿verdad?, una confianza plena de que su papá o su mamá, dice, los iban, ¿verdad?, a agarrar, los iban a sostener, que no importara, ¿verdad?, qué es lo que pasara, dice, esa persona iba a estar allí al 100%. Él iba a estar allí, ¿verdad?, ¿para qué? Para agarrarlo a usted, o usted, ¿verdad?, agarrar a sus hijos. Mis hermanos, tal y como es, ¿verdad?, esta descripción de la confianza, vemos, ¿verdad?, de que usted como persona o ese niño, ¿verdad?, como individuo no tiene, ¿verdad?, una creencia que a lo mejor, ¿verdad?, pueda ser que sí lo atrape, sino que tiene una convicción, ¿verdad?, y sabe de que a través de su pequeña vida o usted por medio, ¿verdad?, de esa pequeña vida aprendió que sus padres siempre están allí por usted. Porque ha hecho cosas, ¿verdad?, ese papá, esa mamá por usted, y eso ha desarrollado en usted ¿qué? Una confianza plena, ¿verdad?, en esa persona. Y quizá, ¿verdad?, si usted ha practicado esto con sus hijos, ¿verdad?, o usted mismo lo practicó, usted dice, bueno, yo me dejé ir, ¿verdad?, hacia los brazos de ese padre, de esa madre. ¿Por qué? Porque tenía totalmente confianza, ¿verdad?, sabía que no me iba a dejar, sabía que no me iba a abandonar. Y mis hermanos, tal y como individuos ponemos nuestra confianza en alguien más, asimismo, hermanos, para el cristiano debemos de depositar toda nuestra confianza en Dios. Tenemos que depositar, ¿verdad?, esa confianza plena, esa confianza, ¿verdad?, que no importa qué es lo que esté aconteciendo, como dice allí, dice incluso cuando la evidencia parece ser lo contrario. Es decir, aún, ¿verdad?, cuando todo se mire negativo, dice la palabra de Dios, debemos ¿de qué? De confiar en Dios. Y mis hermanos, cuando tenemos fe,
Y cuando tenemos confianza, eso, hermanos, nos lleva a ser inmovibles. Eso nos lleva, ¿verdad?, a tener esa fidelidad a Dios, que es, ¿verdad?, lo que queremos para cada uno de nosotros como cristianos. Mis hermanos, un versículo, ¿verdad?, que podemos aprender sobre la confianza es ahí mismo en 1 de Juan. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14, nos dice, ¿verdad?, lo siguiente. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14, nos dice de la siguiente manera. Dice, y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Mis hermanos, cuando vemos este versículo, muchas veces miles de cosas vienen a nuestra mente. ¿Cómo podemos en sí confiar en alguien o en Dios, si muchas veces no recibimos lo que queremos? Y fijémonos, hermanos, lo que acabo de decir, ¿cómo confiamos en alguien que muchas veces pedimos algo que queremos, pero eso no llega a nosotros? Mis hermanos, la confianza en Dios tiene que estar sujeta a su voluntad. Es decir, mis hermanos, dice aquí el versículo, dice, esta es la confianza que tenemos. Esta es la seguridad que nosotros tenemos como cristianos. Dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Es decir, hermanos, lo que Dios nos da, dice, es de acuerdo a algo que es de beneficio para todos y cada uno de nosotros. Dios no nos va a dar, ¿verdad?, algo que nosotros queremos y que no nos va a beneficiar. Pero mis hermanos, muchas de las veces, ¿verdad?, como cristianos, vemos a Dios, ¿verdad?, y tenemos esa confianza porque nos provee muchas cosas. Pero mis hermanos, nuestra confianza no solamente se puede basar en decir, Dios es un Dios, ¿verdad?, simplemente proveedor. Porque ¿qué es lo que pasa? Hermanos, cuando Dios no nos dé aquello que quizá nosotros constantemente estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo, ¿qué es lo que ocurre en nuestras mentes, en nuestros corazones? Empieza el desaliento. Empezamos a decir, bueno, le he estado pidiendo a Dios tanto tiempo y Dios no me responde. ¿Y qué empieza a entrar? Empezamos a dudar. Empezamos en sí a decir en nuestras mentes, bueno, pues, ¿qué es lo que está pasando? Quizá no me estoy comportando como hijo de Dios, quizá no estoy al 100% con Dios, por eso Dios no ha contestado mis oraciones. Mis hermanos, no tiene nada que ver, ¿verdad?, todo eso. Lo que 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14 nos dice es que nuestra confianza tiene que estar basado en lo que Dios ya ha hecho. Y Dios nos revela a través de su palabra, dice, cualquier cosa, dice, conforme a su voluntad, dice, Él la va a oír. Si es de beneficio, si es de ayuda, si es alguna seguridad que nos va a traer a nosotros espiritualmente hablando, mis hermanos, tenemos esa confianza de que Dios nos oye. Mis hermanos, amigos, quiero hacerle algunas preguntas, y usted sé que a lo mejor ha oído el tema sobre el confiar, el tener esa confianza, el que nosotros tenemos esa fe, pero quiero que se concentre, en esa confianza y medite en las siguientes preguntas. La primera pregunta, hermanos, amigos, es, ¿usted confía en Dios en cualquier circunstancia? Quizá ahorita, esta pregunta cae, como en sí, como ese zapato perfecto a nuestro pie. ¿Usted confía en Dios en cualquier circunstancia? Que no importa, lo que pasa en este mundo. Hablamos, y decíamos, recuerde todos los temas que este mes hemos estado, predicando y hemos estado dando a conocer. Usted piense, y medite, ¿usted confía en Dios en cualquier circunstancia? O quizá, sigue teniendo inseguridad. Sigue teniendo, quizá duda en Dios. Mis hermanos, amigos, usted, responde a esta pregunta. La siguiente pregunta, hermanos, amigos, es, ¿hasta dónde llega su confianza en Dios?
¿Hasta dónde yo, en mi vida, como cristiano, como discípulo de Cristo, yo pongo en mi vida y le pongo un límite a esa confianza en Dios? Porque si leemos la Escritura, hermanos, y ahorita lo vamos a ver un poco más adelante, Dios a través de toda su palabra, lo que Él nos trata de demostrar es que nosotros tengamos esa confianza en Él. Que tengamos una confianza sin límites. Una confianza que sepamos y que sabemos, hermanos, de que Dios dice va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mis hermanos, responda usted a esta pregunta. ¿Le pone usted límites a esa confianza en Dios? Usted, toda su vida la tiene, perfectamente confiada en Dios. Mis hermanos, ¿cuáles son los motivos por los que usted confía en Dios? Decía ahorita, ¿cómo usted ve a Dios? ¿Simplemente lo ve como un Dios proveedor? Y si es que lo mira solamente así, entonces, cuando Dios no ha contestado esa oración por la cual usted ha estado pidiendo y pidiendo, ¿qué ha ocurrido en su mente y en su corazón? Y mis hermanos, la última pregunta que quiero que se cuestione y que usted como cristiano se autoanalice, se examine, es esta. Dice, ¿en qué está basada su confianza en Dios? ¿En qué nos basamos? ¿En qué tenemos nuestra certeza, esa seguridad en Dios? Es porque por medio de su palabra hemos tenido esa fe para creer todo lo que Dios nos dice a través de ella. ¿En qué está basada su confianza en Dios? Mis hermanos, algo de que Dios supo desde el principio, desde la fundación del mundo, y nos ha hecho a nosotros entender el intelecto, nos lo da y nos dice, hermanos, que no podemos confiar en alguien que no conocemos. No podemos, nosotros como seres humanos, poner nuestra confianza en alguien que no tenemos ni la menor idea de quién es o de qué ha hecho o de quién se trata. Pero mis hermanos, Dios a través de su palabra, Él nos invita y nos dice, ¿quién es Él? Desde el principio, hermanos, desde los tiempos antiguos que aprendemos en el Antiguo Testamento, vemos aquellos reyes, vemos aquellos profetas, dice, ellos tenían una confianza en Dios. Ellos tenían y daban a conocer porque platicaban con Dios, porque aprendían más de la palabra de Dios. Y eso, mis hermanos, los llevaba a confiar en alguien que ellos conocían. Mis hermanos, en estos tiempos difíciles, hemos aprovechado el tiempo para conocer más a Dios. ¿Qué tanto tiempo le hemos dedicado a la palabra de Dios para confiar más en Él? ¿Cuánto tiempo le hemos dedicado para saber y decir, Dios, yo sé quién eres tú a través de tu palabra? Yo sé quién eres tú porque sé que todo lo que he pedido ha sido conforme a tu voluntad. Mis hermanos, como seres humanos no podemos confiar en alguien que no conocemos. Pero como cristianos, nuestra meta es saber y conocer a través de toda su palabra quién es Dios y cómo podemos confiar en Él. Dice allí Números capítulo 23, versículo 19. Dice Números capítulo 23, versículo 19. Dice, Dios no es un simple mortal para que mienta o cambie de parecer. Mis hermanos, veamos cómo Dios se describe a sí mismo. Dios a través de su palabra nos dice, nosotros como seres humanos no podemos confiar en alguien que no conocemos, que no tenemos la menor duda. Pero Números nos declara y nos dice, Dios no es un simple mortal. No es como usted, no es como yo. Dice, para que mienta y cambie de parecer. Dice, si Él habla, ciertamente actúa. Es decir, si Él ha prometido, si Él ha dicho a través de su palabra que así van a suceder las cosas, así va a ocurrir. Dice, si Él dice algo, dice, lo lleva a cabo.
Mis hermanos, este versículo nos enseña qué es la confianza en Dios. Este versículo nos enseña y dice, todo lo que Dios ha prescrito aquí en su escritura, todo eso nos lleva a tener una confianza plena en Dios. Nos lleva a tener una fe madura, una fe que no falla. ¿Por qué? Porque nuestra confianza sabe y conocemos quién es Dios. No alguien como usted y como yo, sino alguien dice que lo que ha dicho lo ha de cumplir. Mis hermanos, dice allí el Salmo 89, versículo 34, nos dice y nos exhorta de la siguiente manera, dice, no me olvidaré de mi pacto, ni me retractaré de lo que he prometido. Mis hermanos, este es Dios. Un Dios, dice, que ha hecho promesas a través de su palabra, que nos hace la invitación y nos dice constantemente, no se estén preocupando por lo que ocurre en su vida. No se preocupen, por lo que va a ocurrir el día de mañana. No se preocupen, por trabajar, por estar afanados en las cosas materiales, porque yo se las voy a proveer. No estén, en sí pensando con incertidumbre, ¿qué pasa, si yo muero? Ya que ustedes han obedecido y tienen esa confianza que van a venir a morar conmigo. Mis hermanos, este es el Dios que pide nuestra confianza total. Un Dios que, como ha dicho Números, como dice el Salmo, dice un Dios que no miente, un Dios que no se retracta de lo que Él ha prometido. Mis hermanos, por eso, y a través de su palabra, Dios nos invita a conocer más de Él. Por eso, en nuestra mente, en nuestro corazón, siempre tiene que tratar de aprender más de Dios por medio de su escritura. De estar, más constantemente en la oración. Versículo, muy conocido, 1 Tesalonicenses 5:17. Dice que orad sin cesar. ¿Por qué? Porque es la comunicación directa que tenemos con Dios. Esa comunicación, que nos abre y nos da más confianza en Dios, porque Dios nos oye y sabemos que si es de acuerdo a su voluntad, dice, Él nos lo provee. Él nos provee todo lo espiritualmente, todo lo que necesitamos. Mis hermanos, dice Romanos capítulo 8, versículo 28, dice, y sabemos que los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mis hermanos, la confianza en Dios es conocer más de Él. Y dice aquí, aún en esas cosas que no entendemos, dice, y sabemos que todas las cosas, no simplemente unas, no simplemente otras, hermanos, dice, todo lo que ocurre en nuestras vidas, dice, nos debe de ayudar a bien. Esto es, si nosotros hemos tenido esa confianza en Él. Mis hermanos, versículo 32 nos dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y fijémonos, hermanos, en esta parte de este versículo. Dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Mis hermanos, tenemos a un Dios que nos invita a conocerlo más. Un Dios que nos quiere dar grandes cosas, grandes bendiciones, aun cuando estamos en este mundo. Llenarnos de cosas que no, a lo mejor muchas veces no necesitamos. Dios es tan bueno, tan bondadoso, que nos da más allá de lo que necesitamos. Y mis hermanos, Dios dice allí, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para que nosotros podamos recibir el perdón de nuestros pecados y podamos heredar la vida eterna. Mis hermanos, en esto es la confianza de un cristiano. Que sepamos a quién servimos, a quién hemos creído en las Escrituras, a quién debemos de adorar, de glorificar como Dios. Y mis hermanos, lo más importante, en quién debemos de tener nuestra plena confianza. Mis hermanos, dice Jeremías capítulo 17, versículos 7 al 8.
Dice Jeremías capítulo 17, versículos 7 al 8. Dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. Mis hermanos, fijémonos bien, vean lo que este versículo en la Biblia nos está dando a conocer. Dice, aquel hombre que confía en Dios, aquel hombre que tiene esa confianza, dice, sabe a dónde va a recurrir, sabe quién le va a proveer lo necesario. Sabe y tiene esa confianza y lo ilustra, ¿verdad?, por medio de un árbol, diciendo, ese árbol, sus raíces, dice, van a ir hacia esa agua, porque sabe que necesita ese alimento, sabe que necesita eso para sustentarse, para vivir, ¿verdad?, para seguir creciendo y fortaleciéndose. Mis hermanos, como cristianos, sabemos y tenemos la perfecta convicción, la perfecta seguridad que, hermanos, nosotros podemos depender de Dios al 100%. Que nuestra vida, dice, está oculta con Cristo y que nosotros, hermanos, como hemos dicho, tenemos esa confianza que si vamos a Él, dice aquí la palabra de Dios, dice que extiende sus raíces hacia las corrientes. Dice el versículo 8, dice, no teme que llegue el calor. Mis hermanos, cuando tenemos una fe, cuando tenemos una confianza en Dios, dice, no nos preocupa nada de lo que pueda ocurrir. No nos preocupa, ¿verdad?, qué es lo que se avecine. No nos importa, ¿verdad?, ni nos está perjudicando, ni tenemos en nuestra mente, ¿verdad?, qué es lo que va a ocurrir o qué cosas, ¿verdad?, están pasando a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está en Dios. Dice, mis hermanos, sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Mis hermanos, ¿qué tanta confianza tiene usted en Dios? En tiempos de incertidumbre, en tiempos de necesidad, en tiempos donde todo, ¿verdad?, quizá es oscuro, ¿verdad?, en su vida, ¿dónde pone su confianza usted? ¿Echa mano, ¿verdad?, de la vida eterna? ¿Echa mano, ¿verdad?, de la ayuda que tiene de los hermanos en Cristo? Mis hermanos, dice el versículo, en época de sequía no se angustia, no tiene, ¿verdad?, ese temor, no tiene esa duda en sí, porque su confianza está en Dios. Y dice el versículo, nunca deja de dar fruto. Mis hermanos, un salmo, ¿verdad?, muy conocido, un salmo que quizá, ¿verdad?, usted lo repita y lo diga, ¿verdad?, en las noches. Dice el Salmo capítulo 4, versículo 8, Salmo 4, 8, dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Dice, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Mis hermanos, Dios es un Dios, ¿verdad?, de confianza. Un Dios, ¿verdad?, que nos da todo lo que necesitamos. Un Dios que nos invita a conocerlo más. Un Dios que no rompe sus promesas. Y un Dios, ¿verdad?, que se dice, si tú me obedeces, yo te reconozco como mi hijo. Dice, y a mi hijo yo le doy todo lo espiritual que él necesite para que un día pueda morar conmigo. Mis hermanos, quiero leer, ¿verdad?, quizá una reflexión que nos ayude a poner, ¿verdad?, en cuanto a perspectiva, qué tanta confianza tenemos en Dios. Y esta reflexión, hermanos, se basa en esta historia que habla sobre un alpinista. Y dice la historia, ¿verdad?, que cuentan que un alpinista desesperado por conquistar una alta montaña inició su travesía después de años de preparación, pero quería la gloria solo para él. Por lo tanto, subió sin compañeros. Empezó a subir y se fue haciendo tarde y más tarde, y no se preparó para acampar, sino que decidió seguir subiendo y oscureció. La noche cayó
con gran pesadez en las alturas de esa montaña, ya que no se podía ver absolutamente nada. Todo era negro, cero visibilidad. La luna y las estrellas estaban cubiertas por las nubes. Subiendo por aquel acantilado, a solo unos pocos metros de la cima, este hombre se resbaló y se desplomó por el aire, cayendo a gran velocidad hacia la tierra. El alpinista solo podía ver veloces manchas oscuras y la terrible sensación de ser succionado por esa gravedad. Seguía cayendo y en esos momentos angustiantes le pasaron por su mente todos los episodios gratos y no tan gratos de su vida. Pensaba en la cercanía de la muerte. Sin embargo, de repente sintió un fuerte tirón a lo largo de su cintura. Era aquella soga que había anclado en la roca de esa montaña. En ese momento de silencio, suspendido en el aire, no le quedó ninguna otra cosa más que gritar: ayúdame, Dios mío. De repente, una voz grave y profunda de los cielos le contestó: ¿qué quieres que haga? Y el hombre, suspendido en el aire, dijo lo siguiente: sálvame, Dios mío, ayúdame en este momento. Esa voz nuevamente le contestó y le dijo: ¿realmente crees que yo te puedo salvar? ¿Realmente crees que yo te puedo ayudar? Y dijo ese hombre: por supuesto, Señor, claro que sí. Entonces esa voz le dijo: corta la cuerda que te sostiene. Hubo un momento de silencio, pero el hombre se aferró más a esa cuerda. Cuenta el equipo de rescate que fue a ver a este hombre al otro día, que encontraron a un alpinista colgado muerto, congelado, agarrado fuertemente de una cuerda, a tan solo 2 metros del suelo. Mis hermanos, ¿qué tan aferrados, qué tan confiados estamos en todo lo demás y no en Dios? ¿Tenemos esa confianza sin límite en Dios? O quizá somos como este alpinista, que Dios nos dice: suéltate, yo te tengo, deposita todo en mí, toda angustia, todo temor, todo miedo, dice: deposítalo en mí. Mis hermanos, ¿qué tanta confianza tenemos en Dios? Mis hermanos, Dios nos da a conocer el plan de salvación. Nos dice que por medio de toda su palabra, nosotros tenemos, si hacemos todo lo que Él pide, tenemos esa confianza que un día vamos a morar con Él. Mis hermanos, amigos que nos acompañan, tengan esa fe, esa confianza en un Dios todopoderoso. Un Dios que nos ofrece ayuda en tiempos de necesidad. Un Dios que nos da todo lo necesario y nos dice que tenemos un destino final. Un Dios que nos dice: cuando la muerte llegue, si tú has estado conmigo, yo estaré allí en ese momento. Un Dios que nos dice: tengan ánimo a pesar de cualquier circunstancia. Un Dios, hermanos, que a través de su palabra nos dice: confíen en mí al 100%. Mis hermanos, amigos, ¿tendremos esa confianza para entregar nuestra vida a Dios? Hermano que quizá nos oiga y esté retirado, ¿tiene usted esa confianza para saber que si vuelve a Dios, Él lo perdona? Amigo que nos escucha, ¿tiene esa fe, esa convicción, esa confianza de que si usted le da a Dios su vida, Él va a hacer grandes cosas con ella? Mis hermanos, sigamos teniendo esa confianza en Dios, ya que tenemos a un Dios
que no es hombre para que nos mienta. Vamos a dar lugar, hermanos, al himno de invitación y así dejamos el lugar a nuestro hermano que está presidiendo. Hermano.